Muy buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría queremos darles la bienvenida. Queremos agradecerles su participación, su acompañamiento que han tenido a lo largo de este curso de actualidades de genodermatosis. Le agradecemos mucho a la doctora Elena Vidauri la iniciativa de este curso, su acompañamiento que nos ha dado a lo largo de todas estas sesiones. Por supuesto, agradecemos también a la doctora Leticia Belmont, la presidenta de nuestra academia, la oportunidad de darnos, de poder aprender sobre estas enfermedades. Quiero comentarles que en este curso de actualidades de genodermatosis tenemos aval por ciertas organizaciones, tenemos el aval del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, del Consejo de Dermatología y de la Asociación de Genética Humana. Agradecidos con estas organizaciones que nos dan el aval para poder darle más peso a este curso. También queremos comentarles que este año estamos de manteles largos. La Academia Mexicana de Pediatría cumple 75 años. Tenemos diferentes actividades académicas para todos ustedes. Pueden revisarlas en nuestra página, pueden revisarlas en nuestras redes sociales. Y bueno, para dar el inicio el día de hoy a nuestra sesión, quisiera solicitar a la doctora Elena Vidaurri que por favor nos presente la sesión del día de hoy y nos hable una breve reseña de nuestro ponente que nos hablará de este tema tan valioso y tan importante. Doctora Elena Vidaurri, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Barrera. Muchas gracias, Leti. Gracias a la Academia Mexicana de Pediatría por permitirnos impartir este curso sobre diagnóstico oportuno y referencia adecuada de las genodermatosis. El día de hoy vamos a hablar sobre disqueratosis congénita y sobre paquioniquia congénita, que son trastornos de la queratinización que se acompañan de manifestaciones sistémicas. Y para ello tenemos como ponente al doctor Juan Alberto Godínez Chaparro. El doctor es pediatra, egresado del Instituto Nacional de Pediatría, dermatólogo pediatra egresado del Hospital Infantil de México y maestro en ciencias por el Politécnico Nacional. Actualmente se desempeña como dermatólogo pediatra en el turno vespertino en el Hospital de Especialidades, perdón, en la unidad de alta especialidad del Hospital General Gaudencio de la Raza, del Hospital del Centro Médico La Raza. Olvido el nombre completo del hospital. El doctor es un interesado en la genodermatosis en la investigación médica y nos va a hablar el día de hoy sobre disqueratosis y paquioniquia congénita. Entonces les voy a compartir su pantalla. Bueno, mientras está la pantalla, yo los invito a que se unan al Balón de la Prevención, que es una campaña, que es una iniciativa de la Academia Mexicana de Pediatría, en donde ya se unieron los siguientes academias, la Nacional de Medicina y la de Cirugía, y pues recientemente pues ya el Consejo de Salubridad General con los PRONAMS también forma parte de esta campaña. Esperemos que nos den sus mensajes de prevención en dermatología, en genodermatosis y en todo esto para que tengamos muchos temas que compartir. Gracias. Pasaré por mi balón y me pondré Con a todo jugar gusto, fútbol sí, como sí, ya vi sí, al resto de los pediatras académicos sí. muy sanos. Ajá, exactamente. Pues sean todos bienvenidos a la campaña del Balón de la Prevención y únanse. Gracias. Gracias, Leti. Bueno, entonces les comparto la presentación del doctor Juan Alberto Godínez. Él tiene muy mala señal en donde está por la tarde, pero se conectará en un rato más para contestar las preguntas. ¿Qué tal? Yo el día de hoy voy a hablar de dos temas en este curso de genodermatosis, que se llama disqueratosis congénita y de la paquioniquia congénita. Vamos a iniciar con la disqueratosis congénita. Bueno, primero teniendo en mente que los cromosomas están compuestos por estructuras bueno, las estructuras tienen dos pares de bastoncillos y estos en su parte distal tienen unas estructuras que protegen a estos cromosomas que se llaman telómeros. Los telómeros ayudan a estar protegiendo del acortamiento en la formación de estas estructuras y al final siempre se están formando ciertas bases de nucleótidos de forma repetida. Tiamina, tiamina, adenina, guanina, guanina, guanina. Y esto se repite de forma constante. A una edad más corta, en los pacientes más jóvenes, hay mayor cantidad de estas estructuras y pasando el tiempo, pues se van acortando estos.
Cuando hay un mayor acortamiento puede dar lugar a telomeropatías, y estos son trastornos de los telómeros que nos pueden dar el riesgo de envejecimiento prematuro y daño celular. Como tal, reciben el nombre de síndrome de telómeros cortos cuando están afectados las estructuras de los cromosomas a nivel corto, o síndrome de los telómeros largos. Y los telómeros se constituyen y están regulados por tres estructuras, tres complejos: el complejo Sharp-Tain, el complejo CST y el complejo telomerasa. Este complejo es el que yo les comentaba, que va uniendo de forma continua las estructuras tiamina, tiamina, adenina, guanina, 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 y que se van repitiendo estas estructuras de nucleótidos de forma constante para estar uniendo al final. Entonces, existe en estas telomeropatías, específicamente en la disqueratosis congénita, una alteración en esta regulación. Esta enfermedad, pues realmente se conoce desde el siglo pasado y se fueron integrando ciertos conocimientos a través de los años. Si se dan cuenta, ven aquí la primera descripción asociada a la disqueratosis congénita, pues en 1999, que es síndrome de los telómeros cortos. Y el gen 14 años previos a esto, el gen de la disqueratina, fue el que se había asociado con esta enfermedad. Sin embargo, no es el único que puede estar implicado en esto. Y años previos se vio que había manifestaciones hematológicas asociadas con esta enfermedad. 1996 a 30, bueno, se introdujo ya el término de disqueratosis. Me fui hacia atrás para que vean que realmente hasta ya los años casi pegados a los 2000 es cuando hemos podido englobar bien esta enfermedad. ¿Cómo vamos a definir la disqueratosis congénita? Como tal, es una alteración en el acortamiento acelerado de los telómeros. Estos no deben de estar acortados. ¿Y cuál es la consecuencia aquí? Pues que ocurre un envejecimiento celular prematuro. 2, hay una deficiencia de la telomerasa. Entonces se genera una activación anormal de la reparación del DNA. 3, hay un daño en las células madre, lo cual pues conduce a que hay una pérdida en esta capacidad de regeneración de estas células. Y afecta, lo más importante, a tejidos de renovación constante. Uno es la piel, tejido hematológico, bueno, médula ósea, piel, mucosas, etc. Entonces, que tengamos en cuenta que por cómo afecta tejidos de alta renovación, están las manifestaciones principalmente a nivel cutáneo. Esta es una enfermedad extremadamente rara, realmente en la prevalencia es un caso por millón de habitantes. Casos reportados hasta, vean este artículo 2022, estaban reportadas alrededor de 400 familias afectadas y descritas en la literatura universal. Y la edad de inicio es en la edad de la infancia, 5 a 12 años de edad, aproximadamente, niños. Como les comentaba, el gen de la disquerina es el primer gen implicado que se encontró asociado, y es el primer gen implicado en estas enfermedades de telomeropatías. Existen diferentes enfermedades de telomeropatías, pero este es el primero. Sin embargo, hay más. Vean, aquí está la disquerina. Hay más genes que también pueden estar implicados en esto. Por tal motivo, lo ideal sería hacer un perfil genético en este tipo de pacientes. Ahora, existen 4 formas, bueno, principalmente conocidas ahorita 3 formas de herencia de este tipo de enfermedad de la disqueratosis congénita, y la más común es la recesiva ligada al X, que ocurre en el 25% de los pacientes, y la mayor asociación con este gen de la disquerina, ¿de acuerdo? Otra forma, continúa con la forma de transmisión autosómico dominante, después mucho más raro la forma autosómica recesiva, pero ven aquí que hasta en un 25% de los casos no se ha podido asociar una forma de transmisión genética, no se ha podido definir. ¿Qué es lo importante? Y aquí quiero hacer hincapié en que lo vamos a ver desde un enfoque dermatológico, este tipo de genodermatosis. Esta enfermedad tiene una tríada, y la tríada es cutánea. Primero, pigmentación reticulada, acompañado de distrofia unguial y leucoplasia oral. Estos 3 datos clínicos nos tienen que hacer sospechar de una disqueratosis congénita.
Y esta enfermedad puede ser multisistémica y puede dar la triada mucocutánea, además de otros síntomas multisistémicos. Si ustedes observan aquí, las anormalidades asociadas con la disqueratosis congénita existen, se tiene que componer hasta el 2022. Teníamos dos criterios mayores, tenían que tener esta enfermedad acompañado de otros dos criterios adicionales. ¿Por qué se consideraron dos criterios mayores o por qué se consideraron así? Por la frecuencia que tenían estas manifestaciones en este tipo de pacientes. Y si se dan cuenta, los principales 4 criterios mayores tienen hasta un 78% de casos que los van a expresar, por eso se consideran en este caso mayores. Y son nuestra triada que ya comentamos, la pigmentación, de la piel, la distrofia unguial y la leucoplaquia, acompañado también del criterio mayor de la falla medular. Eso también es importante que lo tengamos presente, casi siempre se van a asociar con estas enfermedades. Además de otros criterios adicionales, por ejemplo, pues puede ocurrir epífora, estatura corta, hiperhidrosis, tumores sólidos, ataxia, datos de alopecia, etcétera, hipogonadismo, etc. Entonces, tener en mente que si no están presentes estos, o bueno, teniendo ya 2 de estos más 2 de estos, podemos nosotros integrar la presencia del síndrome de disqueratosis congénita. Entonces, igual, tener en mente nuestra triada asociada a el resto de las manifestaciones clínicas. ¿Y cuándo van a aparecer o cuándo es más claro esta sintomatología? Si observan aquí, en esta edad, puede ya aparecer desde la infancia estos pacientes las manifestaciones mucocutáneas acompañados de la falla medular y el primer síntoma medular que expresan es la pancitopenia. ¿De acuerdo? Y en la evolución en estadios ya de adolescentes y la vida adultos jóvenes, pueden ya haber datos como fibrosis pulmonar, la aparición de tumores sólidos, leucemia amiloide aguda, etc. La disqueratosis congénita se clasifica en 3 variedades. La primera forma, la forma clásica, que en 1998 ya se definió, que es todas estas manifestaciones que hemos comentado nosotros. Existen variedades de disqueratosis congénita más severa que no vamos a abordar nosotros, que cada una tiene su propio epónimo, como por ejemplo en el 2008 se integró el nombre de reverse, que presentan otros hallazgos clínicos que van a integrar, y es mucho más raro también comparado con una disqueratosis congénita clásica. Y su forma críptica, que puede tener, además de las manifestaciones cutáneas, otros datos principalmente medulares, aplasia, anemia plástica, mielodisplasia, fibrosis pulmonar, leucodermia y otros fenotipos que pueden estar asociados. Como les comenté, a nivel clínico yo quiero enfocarme completamente en la expresión o en las características cutáneas de esta enfermedad. Entonces, la evolución de la disqueratosis congénita, ya dijimos que los pacientes inician con una distrofia unguial que tiende a ser progresiva. Hay casos que ya se expresan desde la niñez, la infancia temprana, sin embargo, no es lo habitual. Lo habitual sería esto, que en la infancia temprana pueden tener las uñas, pueden ser normales, o iniciar con ligeras estrías finas, leves, que aumenta esto con la edad, mayor cantidad de estas estrías que se vuelvan frágiles y puede ser de aspecto opaco y con superficies irregulares. Cuando ya llegamos a la etapa de la niñez, las uñas se empiezan a volver mucho más gruesas, las estrías o se empiezan a observar surcos más profundos, hay una deformidad evidente unguial y onicolisis. La onicolisis es que en la parte distal de la uña se empieza a separar del lecho de la uña y se vuelve obviamente más frágil ante cualquier fricción. Se va separando más la uña. En la adolescencia ya vamos a ver un dato muy característico, hay un cambio de coloración evidente, la uña, aunque se empieza a ver más gruesa con esta distrofia, se empieza a hacer también más delgada, atrofia unguial, la deformidad muy marcada de la uña, la onicolisis, que es esta separación distal de la uña, se puede empezar, como observan aquí, a fragmentar, y los cambios de coloración, si observan aquí, es un color, puede empezarse a ver. Aquí es normal, un poco más opaco por las estrías, y acá ya se ve un color amarillento o marrón muy claro.
En las etapas tardías, los adultos jóvenes, pues hay una pérdida ya de la uña, podemos ya no encontrarla, el lecho unguial se empieza a hacer atrófico, ya no nutre a esta uña, y en la etapa avanzada, pues una pérdida completa de las uñas anónicas empiezan a perder anónica adquirida, y los lechos unguiales pues ya se convierten en atróficos. Ocurre exactamente lo mismo con la evolución de las uñas de los pies, con mismas características, pero puede ocurrir de forma más tardía comparado con las de las manos. Y también aquí, porque es un sitio donde solemos pues, pisar un poco más, puede haber más datos de trauma en la localización. Bueno, fue una imagen, ahora vamos nosotros a entenderlo a través de la clínica. Y fíjense que las fotos de los casos que no existen tantos casos publicados, no son tan claras, son casos ya muy viejos, no son tan definidas, mejor dicho. Entonces, vean aquí la distrofia unguial, son pacientes adultos en algunos casos. Vean cómo ya empieza a haber esta atrofia cutánea, esta anomiquia, pérdida de las uñas. Aquí ya no existe como tal uña y la distrofia de tipo distal de la uña. Otros hallazgos a nivel de las uñas que nosotros podemos encontrar, o puede ocurrir esta onicodistrofia de la uña traqueoniquia, que es como si fuera una uña que fuera lijada, como en lija, esta, que vemos en esta imagen. Coiloniquia, que la coiloniquia es como si fuera en forma de cuchara. La uña se va haciendo esta curvatura hacia abajo que estamos observando nosotros. Principalmente puede haber aparición también de hematomas unguiales en este sitio y un terigión ventral, ¿no? Como que se basan estos poquitos en la zona anterior. Nuevamente estamos viendo otras de las imágenes. Aquí vemos la presencia de ciertos terigiones. En las uñas, esta atrofia traqueoniquia de las uñas y cambios de coloración. Ahora, ¿qué otro dato cutáneo nosotros vamos a encontrar de la disqueratosis? Vamos a encontrar una hiperpigmentación cutánea, ¿ok? Los datos de la hiperpigmentación obviamente no ocurren de forma inmediata, ocurren a través de emisión 5 a 12 años que hemos estado comentando, y puede haber primero una discromía inicial, o sea, un cambio de coloración, pigmento que se empieza a notar, a lo mejor en forma de máculas. Color grisáceo o marrón grisáceas de estas estructuras. Después, al pasar los años, empieza a ocurrir esta pigmentación reticular marrón grisácea, que ya es reticular porque empieza a tener estas formas en red, que ya es más evidente, puede ocurrir tanto en cuello, en zonas proximales de la mandíbula, zona anterior de tórax anterior y posterior. Con el paso de los años, aparte de esta discromía que hay esta pigmentación reticular, se va a agregar otros dos principales datos. Aparte del pigmento, puede ocurrir zonas de despigmentación o hipopigmentación y zonas de telangiectasias, lo cual empieza a caracterizar en dermatología, decimos, una piel poiquilodérmica. Entonces, la pigmentación reticulada y la zona más blanquecina es porque empieza a haber atrofia cutánea. Y pues en estadios más avanzados, pues ya es evidente el aspecto poiquilodérmico, combinación de estas manchas hiperpigmentadas reticulares, las zonas grisáceas, las zonas blanquecinas, atróficas y la presencia de telangiectasias, ¿de acuerdo? Y pues todos estos sitios que observan en esta imagen son los que pueden presentar las manifestaciones cutáneas. Aquí vemos una imagen también un adulto con disqueratosis congénita, vean que ya tiene más manifestaciones poiquilodérmicas. Está esta zona de eritrodermia, acá está la hiperpigmentación, zonas de atrofia, zonas blanquecinas y ciertos datos de telangiectasias. Vean aquí las uñas, el paciente con disqueratosis y la hiperpigmentación en zona anterior y posterior de cuello y tórax. Y finalmente lo de la triada que hemos comentado, la leucoplasia oral. La leucoplasia oral, cambio de coloración blanquecino en cualquier zona de la cavidad oral, lengua o en la zona de del resto de la cavidad oral, pueden aparecer y pueden ser muy sutiles en la edad pediátrica. Esto sí es un niño. Estas imágenes son de niños, quizás lo tenga más claro, pero vean estas imágenes tan sutiles que pueden aparecer, confundirse con mil cosas, por ejemplo, candidiasis. Pero tener presente y buscar estas tres características. Esto ya es un adulto, donde vemos el grosor de esta leucoplasia más evidente en la edad. ¿Qué otras manifestaciones cutáneas podemos tener? Primero,
Puede haber datos de epífora o lagrimal excesivo, pérdida de los dermatoglifos o huellas dactilares, la aparición de canas prematuras, hiperkeratosis palmoplantar, pérdida de las pestañas, pérdida de la piel cabelluda y aumento de la sudoración o la hiperhidrosis. Ok. Tenemos que tener presente estos hallazgos clínicos, la triada clásica que ya hemos estado comentando de forma constante, las complicaciones hematológicas que puede tener el paciente en estadios más avanzados, adolescentes, adultos y adultos jóvenes, pues la aparición de riesgo de tumores sólidos, principalmente carcinoma epidermoide de cabeza, cuello y cáncer anogenital y otras manifestaciones oculares, pulmonares, que ya dijimos la fibrosis pulmonar, etcétera, y los síndromes asociados que ya habíamos comentado, sus variedades graves que pueden tener, como por ejemplo el síndrome Revesz o POTS Plus, retinopatía exudativa bilateral y calcificaciones intracraneales. Entonces, ya dijimos, hay unas variedades, casi todos los casos siempre van a tener las uñas displásicas y el resto pues hay que ir buscando y para dónde pueden encontrarse estas manifestaciones. Por ejemplo, la microcefalia, pues en este síndrome de Revesz. El diagnóstico. El diagnóstico se necesitan dos estudios principalmente. Una prueba de FISH para ver la longitud de los telómeros. Y es un panel de 6 tipos. Esta longitud de los telomérica a través de estos tipos, los linfocitos, las células T naturales, NK, B, etcétera. Y se determina que están acortados estos telómeros cuando la longitud se encuentra por abajo de la percentila 1 para la edad. Entonces, es una prueba muy sensible, vean su alta sensibilidad y también muy específica, muy útil para determinar esto. Y además se necesita complementar con un panel genético para determinar cuál gen está afectado y cuál variedad puede ser. ¿De acuerdo? A veces es complicado por el tipo de institución que está, en la que nos encontremos. El tratamiento, pues realmente es individualizado, depende de cada paciente. El tratamiento en algunas enfermedades ante la falla medular, pues se tiene que hacer trasplante de células hematopoyéticas. El pronóstico en estos pacientes puede ser desfavorable. A veces, cuando hay una insuficiencia medular, es necesario pues terapia con andrógenos, el manejar el cáncer que esté implicado y bueno, el manejo también de la fibrosis pulmonar, dependiendo, insisto, de cada paciente es lo necesario. Ahora, pasemos a otra de las enfermedades de las genodermatosis que vamos a hablar, que es la paquioniquia congénita. La paquioniquia congénita, bueno, primero tenemos que tener en mente las queratinas. En la piel tiene estructuras de queratinas que ayuda a endurecer la piel y no solo está en la piel, la queratina encontramos a nivel de piel, a nivel del pelo y a nivel de las uñas. Entonces, estas estructuras, ciertas queratinas están alteradas en esta enfermedad. Entonces, estas queratinas van a formar los filamentos intermedios del citoesqueleto epitelial y son esenciales para mantener la integridad de la epidermis y para regular el crecimiento y maduración celular. Entonces, las queratinas funcionan como heterodímeros que se dividen en 1 o heterodímeros ácidos y tipo 2 heterodímeros básicos. Y se expresan y aumentan cuando se necesita estar reparando de forma constante la piel. Entonces, existen varios tipos de queratinas, al menos aquí hasta el 2016, están todas estas, las tipo 1 que ya habíamos comentado ácidas, y las tipo 2 o básicas. Y algunas, aquí están las tipo 1 ácidas, creatina 16 y 17, está implicada en esta paquioniquia congénita, y la tipo 2, las básicas, creatina 6A, 6B y 66, implicadas también en esta paquioniquia congénita. No es en esta enfermedad, porque obviamente no vamos a analizar el cuadro a nivel en su totalidad, simplemente quiero que vean cómo se van clasificando estas enfermedades, primero desde el proceso sindromático, que es una hiperkeratosis palmoplantar, y verán cómo llegamos aquí, por ejemplo, localizada en palmas y plantas, y previamente se conocían dos variedades, como la paquioniquia congénita tipo 1 y tipo 2, que ahorita vamos a hablar de ellas y que ya entramos en otra clasificación. A nivel epidemiológico, sigue siendo una enfermedad también muy rara, sin embargo, menos rara que la anterior, porque esta puede ocurrir en
en un caso por cada 1,000 o 10,000 personas en el mundo, y se cree que puede estar este número subestimado. Se distribuyen igual en hombres y en mujeres, y bueno, no existen diferencias étnicas o raciales conocidas, no hay diferencias en sexo y no hay diferencias en etnias. Puede tener, bueno, obviamente impacto tanto en económico, psicológico, funcional. ¿Y cuál es el dato pivote de estos pacientes donde más la sufren? En el dolor plantar crónico que reciben estos pacientes. Entonces, ya les había comentado que existen dos casos. Primero, a nivel histórico se clasificó, histórico, todavía a mí me tocó, cuando estaba haciendo la residencia, que las dividíamos en dos: Pachyonychia congénita tipo 1, que previamente se llamaba Jadasson-Lewandowski, y Pachyonychia congénita tipo 2, que es la Jackson-Lowler. Y obviamente era de acuerdo a los hallazgos clínicos que presentaban. Actualmente ya se basa la clasificación de acuerdo al gen que se encuentre mutado de la queratina, encontrando que la Pachyonychia congénita K6A es porque tiene la queratina 6A afectada, y es la variedad más común. Casi en el 40% de los casos de los pacientes pueden tener esta variedad. Desafortunadamente, aunque es el subtipo más frecuente, es el que tiene las manifestaciones más severas de la distrofia unguial, la hiperkeratosis, y el dolor puede ser más severo en estos pacientes. Enseguida, en frecuencia, tenemos a la Pachyonychia congénita K16. Es el subtipo en segundo lugar. Ahora, otros subtipos como la K17 pueden tener otras manifestaciones clínicas características, que es los quistes múltiples, como epidermoides o pilosebáceos, por ejemplo, la variedad más rara, que es la K6C, es de los tipos más leves. Entonces, el más común, desafortunadamente, es el subtipo más grave y es el más común. Nuevamente nos encontramos con una triada. ¿Cuál es la triada que vamos a tener? La distrofia unguial, la queratodermia palmoplantar y el dolor plantar que van a tener estos pacientes. Entonces, recordemos aquí que en la queratodermia palmoplantar, por definición dermatológica, la queratosis es este engrosamiento de las capas superficiales de la epidermis a nivel del estrato córneo, y se empiezan a hacer zonas queratósicas, ¿de acuerdo? Porque se empiezan a apilar. Entonces, bueno, las características clínicas de estas enfermedades, casi todas comparten, quiero que vean aquí en este cuadro, casi todas comparten la queratodermia palmoplantar. Todas las variedades están arriba del 80% que los van a expresar. El dolor plantar, ven aquí, como arriba del 84% de sus casos, en todos los casos. Y la distrofia unguial también es súper común, quizás es menos común en la Pachyonychia congénita K6, pero o sea, con esto les presento que los tres datos clínicos de entrada nos hace sospechar en una Pachyonychia congénita. Es difícil distinguir a cuál de una pertenecen. Hay ciertos hallazgos clínicos que nos pueden favorecer, como la leucoqueratosis oral, que es más común en la K6, o por ejemplo la aparición de los quistes, que es más común en la K17. Sin embargo, aparte de las manifestaciones clínicas que estamos viendo, el hallazgo característico que puede ocurrir, pues también es con el panel genético. Entonces, vean esto se obtuvo de una muestra de pacientes, más que una muestra de una población de 1,038 pacientes en enero del 2021. Sabemos que pues estas enfermedades son raras. Nuevamente, yéndonos a nuestro enfoque clínico de la queratodermia palmoplantar en la Pachyonychia congénita, entonces existe esta formación de tilomas, o estas zonas de hiperkeratosis, queratosis, hiperkeratosis, en puntos de donde hay más presión, obviamente en sitios de marcha, en zona de manos, etc. Y esta hiperkeratosis, algunos pueden llamarle callosidades, en la literatura universal en otros países le pueden llamar así. Nosotros en dermatología mexicana, pues son estas zonas de tilomas, ¿no? Y en estos sitios existen zonas o estructuras neurovasculares que podemos ver a lo mejor dermatoscópicamente, rojo oscuro, que vamos a encontrar, y vamos nosotros es lo que genera el dolor crónico de estos sitios. Entonces, generando el dolor neuropático. Pueden o no presentar
más hiperhidrosis estos sitios, y también otra característica es que presentan prurito en estas zonas. Nuevamente vemos nuestra línea del tiempo, no aparecen al nacimiento porque obviamente no estamos apoyando en estos sitios. Inician a partir del año de edad, principalmente en la zona plantar, donde van a ser los sitios de apoyo, obviamente iniciando la marcha, y las zonas de hiperkeratosis pues son más evidentes ya a partir de los 3 a 6 años de edad. Sin embargo, inician la sintomatología que provoca dolor por el grosor de la hiperkeratosis a partir de los 6 a 10 años, y el dolor es al caminar o al realizar más presión en los sitios. En la adolescencia, la vida adulta, bueno, es una persistencia ya crónica y puede fluctuar la intensidad del dolor, pero obviamente es persistente. Veamos aquí nuevamente nuestras imágenes. Desafortunadamente, insisto, como digo, aquí es una invitación para que si tenemos algún caso hay que publicarlo para que nosotros sigamos dotando a la literatura universal de esta información. Estos son casos de adultos donde vemos estas grandes zonas de hiperkeratosis en sitios de presión. Aquí hubo mejoría posterior al tratamiento de estos pacientes, pero vean estos datos de otro paciente en sitios de presión con hiperkeratosis. Vean aquí cómo llama la atención que puede estar también por abajo de los dedos. El dolor plantar es la manifestación más incapacitante en este tipo de patologías. Es un dolor crónico, intenso y persistente. El problema es que ocurre este dolor por ya vimos las terminales neurovasculares que existen, pero sin embargo pueden aparecer ahí también ampollas subepidérmicas, daño tisular, lesión de nervios sensitivos periféricos, y empeoran si es que hay más humedad, más calor y más sudoración en ese sitio. Nuevamente estamos viendo otra imagen, también es un adulto con estos grandes datos de hiperkeratosis, estas grandes tilomas, incluyendo afección de las uñas. Segundo punto, los datos de la distrofia unguial. La distrofia unguial en la paquioniquia congénita tiene un inicio temprano. Puede afectar tanto 1, 2, 3 o casi todas las uñas, o sea, no necesariamente aunque no estén las uñas todas afectadas, quiere decir que no hay una paquioniquia congénita. Y bueno, puede haber engrosamiento, que de ahí viene el nombre, cuando se engrosa la uña, es la paquioniquia. Y van a haber otros hallazgos característicos. Puede haber un fenotipo 1, un fenotipo 2. El primero es que la uña empieza a crecer de forma longitudinal y en la parte distal empieza a acumularse ahí mayor cantidad de queratina, se empieza a abultar y la inclinación empieza a ser hacia arriba, con marcada hiperkeratosis. El fenotipo 2, la hiperkeratosis es inclinada y se expone la yema de la uña, ¿ok? Puede haber un cortamiento aparente de la uña y, bueno, exposición esto de la yema del dedo. Ahora, ¿cuál es la evolución? Nuevamente podemos no encontrar cambios de coloración o ya un cambio de color, un color amarillento de la uña. De 1 a 5 años de edad ya es la hiperkeratosis progresiva, si se dan cuenta es en zonas distales. A mayor de 5 años ya es mayor engrosamiento, mayor deformidad de estas uñas en su región distal, como habíamos dicho. Y complicaciones asociadas que pueden tener, podemos encontrar hemorragias en la astilla, que son estos puntos o estrías lineales, color obviamente rojizo o purpúrico en estos sitios. La paronychia, que es este enrojecimiento, pero en el borde proximal de la uña, este enrojecimiento que no es de uña, sino es a nivel cutáneo. Y el riesgo de estas uñas es que se puedan infectar por forma más fácil por bacterias o por hongos, lo cual da mayor afección. Nuevamente vemos estos casos, vean estos casos donde encontramos esta hiperkeratosis, la afección de todas las uñas, paquioniquia congénita en su totalidad, las uñas afectadas. Y vean aquí cómo hasta parece un cuerno cutáneo de uña, y donde hay una exposición, donde no se ve porque hay una keratosis aquí, también clara, evidente de la piel, pero hay una exposición de la yema o esta variedad donde la hiperkeratosis es en su borde distal. Estos como que parecieran también nuevamente cuernos, no hay exposición de la yema en estos casos, también la exposición, la hiperkeratosis a nivel distal. Y otro hallazgo, por eso tiene la gran similitud con la diskeratosis congénita, la leucokeratosis. Entonces, el hallazgo que aquí no ocurre es la hiperpigmentación, pero sí ocurre la leucokeratosis en estos pacientes. Este es un caso 2023
donde vemos la leucokeratosis con el resto de los hallazgos cutáneos. Y pueden ocurrir también hallazgos dentales a nivel de la cavidad oral. Estos pacientes pueden tener dientes natales o prenatales al nacimiento, mayor riesgo de caries, síndrome de la primera mordida, principalmente en la variedad de la Pachyonychia congenita K6A, y una detención permanente generalmente es normal en estos pacientes. Y existen ciertas variedades que forman quistes dependiendo de la estructura cutánea que esté afectada, si va a afectar pelos, si va a afectar glándulas, etcétera. Ejemplo, formación de quistes pilosebáceos, más frecuente en la Pachyonychia congénita K17, y también acompañada de una hidradenitis subproactiva. Entonces, el diagnóstico diferencial es muy amplio. Vuelvo a repetir la importancia de un panel genético que se haga en este tipo de pacientes. Vean aquí, la Pachyonychia congénita se confunde con la disqueratosis congénita, pero con otras variedades también que pueden afectar queratina, como que la queratodermia palmoplantar podilomítica difusa, con afección de queratina 9, por ejemplo, que pueden estar afectadas, una epidermis ampulosa simple con queratina 5 y queratina 14, que esas más quizás tengan como más probabilidad de ver una de estas enfermedades. El tratamiento realmente depende del paciente. Es un tratamiento sintomático específicamente de la queratodermia a tratar de adelgazar este sitio. Primero puede ser un desvidamiento mecánico, de este exceso. Hay sustancias que nosotros solemos utilizar en dermatología, que son los queratolíticos, como la urea, pero tiene que ser a proporciones altas, 40%, el ácido salicílico, el ácido láctico. Y a veces es necesario el uso de medicamentos que formen menos la queratina, como la isotretinoína, que es el medicamento que está disponible aquí en México y es un retinoide sistémico. Importantísimo el manejo del dolor. Se tiene que insistir en el paciente en que se encuentre en su peso ideal. Se pueden apoyar tanto de bastones, muletas, etcétera, para realizar sus actividades, y el manejo del control farmacológico con fármacos para dolor neuropático, como pregabalina, gabapentina, etcétera. El manejo de las uñas tiene que ser individualizado. Se sugiere a veces limar, cortar de forma regular las uñas. Se puede dar baños periódicos con soluciones diluidas de hipoclorito para evitar el riesgo de las infecciones. En algunos casos muy definidos, extracción quirúrgica de la uña severamente afectada, pero puede volver a tener la misma afectación y prevenir los traumatismos. De mi parte sería todo en cuanto a estas pláticas. Se dan cuenta, no es muy largas y estaré pendiente para sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Godínez Chaparro por compartirnos su presentación sobre estos dos padecimientos poco frecuentes, sobre alteraciones de los telómeros y de efectos específicos de algunas queratinas. De repente uno pensaría que eso de los telómeros es muy alejado de la vida real y que solamente se afecta, por ejemplo, en el caso de disqueratosis congénita. Pero muchos síndromes de insuficiencia medular tienen afección en los telómeros y de hecho esta investigación a partir del efecto de las deficiencias en los telómeros y en la telomerasa han dado pie a muchas investigaciones en relación con envejecimiento sano, proponiendo que en la medida que se mantengan los telómeros de la mayor longitud posible, entonces la replicación celular será más sana y con menos riesgo de tener deterioro en la piel, notable por manchas, por líneas de expresión, por un riesgo mayor de cáncer cutáneo. Pero el envejecimiento no solo ocurre en las zonas expuestas al sol, ¿no? Ocurre en la medida que nos exponemos a agresores ambientales, no es únicamente un asunto de el paso del tiempo, sino de la exposición a estos agresores ambientales, le hace contaminación ambiental, alcohol, tabaco, otras drogas, falta de sueño, etcétera. Entonces, aunque parecería una enfermedad rara, la verdad es que ha dado pie a investigaciones muy importantes en el área del envejecimiento. Veo que hay algunas preguntas aquí en el chat.
Para el doctor Luis Gerardo Cuevas, disqueratosis, hoy fue disqueratosis congénita, perdón. Luego la doctora Julia Beatriz Orozco, cuándo se subirá la plática de esclerosis tuberosa, pero ya se respondió que a la brevedad. Síndrome de la primera mordida. Y me parece que el doctor se iba a unir para las preguntas. Déjenme mandarle un recadito de manera que pueda unirse. ¿Cuál es el costo del estudio FISH? El costo depende de dónde se realice. Hay algunas instituciones donde se pueden realizar estos estudios de detección por fluorescencia de la variedad específica del gen que se esté buscando. De manera privada, el laboratorio donde me parece que los pueden mandar es en Genos Médica y habría que preguntarles de manera directamente. La doctora Monserrat González, seguro que algunos pacientes acuden al podólogo y no con doctores. Estoy de acuerdo, doctora. Además de eso, la podología em, se estudia de manera diferente en cada país. En España, por ejemplo, tengo entendido que son médicos y que después se dedican a la podiatría. Y me parece que lo mismo en Canadá. Pero en México no, en México, corríjanme si estoy equivocada, pero en México quien se dedica a ser podólogo o podiatra estudió una carrera técnica después de la preparatoria y entonces no necesariamente tiene formación médica y por lo tanto puede dejar pasar problemas serios, por ejemplo, melanomas, por ejemplo, esta que es una genodermatosis, por ejemplo, el tratamiento que se da para atender las uñas encarnadas no necesariamente es el mejor, etcétera. Eh, Siguiente, un paciente que al nacimiento no tiene uñas en los dedos de los pies, se debe sospechar este defecto de los telómeros. Puede tener anoniquia congénita, doctora Peña, más que estos defectos de los telómeros. O sea, es posible, habría que ver qué otros signos cutáneos tiene, pero puede tener anoniquia congénita. Ya le estoy mandando un recado al doctor a ver si nos puede acompañar para responder las preguntas. Es que la señal en donde está es muy mala y entonces prefirió enviarnos su plática grabada para no tener dificultades de conexión. Sí, pues siempre es mejor asegurar la conexión y bueno, aprovecho para Sí, ya sé. agradecer a la doctora Elena Vidaurri, al doctor Juan Carlos Barrera de León, que es nuestro coordinador de allá de Guadalajara, neonatólogo, con mucha disponibilidad siempre para cooperar. Pues la iniciativa y liderazgo de la doctora Vidaurri obviamente es indiscutible, muchísimas gracias. Y a todos los que se han inscrito al curso, a todos los que se conectan cada martes, muchísimas gracias porque pues ustedes nos motivan a querer seguir estructurando diversas otras actividades, tanto para este año como para el que sigue. Y pues nuevamente los invito a que se unan a la campaña del balón de la prevención. Los balones están en la academia, en la oficina que está en el World Trade Center, en el piso 35, la oficina 3, de 9 a 4, ahí pueden. Y si no lo tienen en físico, pueden mandarnos su video y yo le pongo el baloncito digital que tenemos, el sticker o con MP4 ahí un poquito para que se unan a la campaña y con que hagan el video, pues nosotros se los arreglamos y ya nos mandan su nombre y los ponemos en las redes para que se siga haciendo viral, ¿sí? Le dejo otra vez la palabra a la doctora Vidaurri. Gracias, Betty. Sí, voy a pasar por mi balón. Ya tengo aquí Ujú. la respuesta. Esto del síndrome de la primera mordida puede ocurrir cuando se inicia la alimentación complementaria al niño y entonces comienza a masticar en lugar de únicamente amamantarse. Y cuando hay estas alteraciones en las queratinas, en la lengua, y hay estos cambios de las terminales nerviosas por debajo del epitelio, esta primera mordida es dolorosa, no porque el niño se muerda, se lastime estructuras propias, sino porque la acción de morder rompe estas estructuras superficiales y causa mucho dolor en estas terminales nerviosas que están en exceso y por lo tanto le duele al niño morder. Entonces, es un signo poco común, tiene diferentes causas, no únicamente estas en relación con los trastornos de las queratinas, pero sí es importante tomarlo en cuenta
como parte del diagnóstico diferencial, porque como vieron, los cambios propios de la paquioniquia congénita y de la disqueratosis congénita son paulatinos, es decir, el niño los primeros meses, las primeras semanas, puede tener manifestaciones muy sutiles y poco a poco ir apareciendo las demás. Creo que ya no tenemos más preguntas y salvo que ustedes tengan alguna observación particular, eh, creo que podemos concluir por el día de hoy. Y nuestra siguiente sesión es la siguiente semana, donde hablaremos sobre porfirias, que son un grupo de trastornos del metabolismo del grupo M. Algunas de ellas tienen fotosensibilidad aumentada y otras tienen episodios de dolor abdominal sin necesariamente fotosensibilidad. Son padecimientos poco comunes, autosómicos recesivos, pero que es importante reconocerlos porque se les pueden ofrecer tratamientos tanto quelantes como de mejoría de los síntomas a los pacientes que tienen estas porfirias. Entonces, si ya no hay más preguntas, yo les agradezco mucho su atención y les cedo la palabra al doctor Barrera para concluir la sesión del día de hoy. Muchas gracias, doctora Vidaurri. Muchas gracias, doctora Leti Belmont. Y muchas gracias a todos. En verdad estamos muy contentos con la participación de todos ustedes en este curso de actualización, que es muy importante, que se ven temas sumamente relevantes para nuestra consulta diaria de todos estos problemas que pudiéramos detectar de manera temprana. Agradecerles a todos, invitarlos nuevamente a continuar con nuestras actividades académicas de la Academia Mexicana de Pediatría en este 75 aniversario. Por supuesto, pueden encontrar más información en nuestras redes, en nuestra página. Y recuerden, no se les olvide nuestro evento más importante, el Congreso anual que vamos a tener del día 15 al 17 de octubre en Hotel Vail Hyatt en la Ciudad de México. Todos están invitados, por favor, acompáñenos. Habrá temas sumamente importantes, sumamente relevantes para nuestra actividad pediátrica cotidiana. Muchísimas gracias. Los esperamos entonces dentro de 8 días con el tema de porfirias, como la doctora Vidaurri ya nos lo comentaba. Que tengan todos muy buena noche. Nos vemos la próxima semana.